Buenos días, hoy es 10 de noviembre del año 2023. Yo he venido estudiando varias disciplinas científicas y llegué a la conclusión hace unos años que la primera disciplina científica que uno debe de estudiar en un país donde no se comprende muy bien el concepto de libertad es precisamente la disciplina del derecho. Cuando uno intenta formarse como jurista o operador legal, se da cuenta de la necesidad de saber filosofar. Porque los profesores comienzan con el discurso de que el juez utiliza la sana lógica racional y otros dicen que utilizando la lógica jurídica. Y lógica va y lógica viene y nunca se sentaron a explicarnos qué es la lógica, ni cómo se operacionaliza. Otra cosa que me he dado cuenta con el pasar del tiempo es el hecho de que se hablan de principios, y principalmente en derecho constitucional, y cómo un principio choca con otro, y en qué momento, dado una situación, un principio se impone a otro, pero no lo elimina del todo. Bueno, pero entonces resulta que hay dos casos. En un caso, un principio, qué sé yo, de la dignidad humana superó en un momento dado el principio de la libertad de expresión o el acceso a la información. Pero en otro caso, el principio de acceso a la información y de la libertad de expresión superó el de la dignidad humana. Entonces aquí encontramos una serie de movimientos de pensamiento, operaciones de pensamiento, que esa es precisamente la rama de la filosofía. La filosofía es la disciplina que le da servicio al resto de las disciplinas de la ciencia, porque la filosofía es la que te enseña a hacer operaciones de pensamiento. Y entonces la gente dice, bueno, por lógica, esa decisión de carácter administrativo fue la mejor. Entonces comienza uno a preguntarse, ¿y cuál tipo de lógica? La lógica analítica de Kant, que nada más entra el objeto y el sujeto en relación, y lo que hace el sujeto es definir al objeto con categorías. Y entonces luego llega Kant y dice, bueno, yo definí este objeto, y entonces hice un juicio a priori. Ajá, hiciste un juicio a priori, sí, correcto. No, a posteriori. Ah, no, pero era un juicio sintético. No, era un juicio analítico. Ah, entonces juicio sintético a priori, juicio analítico a posteriori. Y claro, por eso es que mucha gente se impresiona de Kant. Lo que pasa es que Kant nunca pasa, precisamente, de ese movimiento, de que el objeto y el sujeto se relacionan y lo que hace meramente el sujeto es definir en categorías al objeto, cosa que hay que agradecerle a Kant. Es decir, Kant nunca quiso salir de su pueblo, del pueblo donde vivió. En vida nunca salió de ese pueblo. O sea, Kant nunca puso en riesgo su vida. Nunca quiso moverse de una ciudad en Alemania a otra. Siempre ahí vivió y ahí murió. Creo que se llamaba Fricksburg, el pueblo, ahí me corrigen. ¿Y cuál es la diferencia de la lógica analítica kantiana con la lógica dialéctica de Hegel? Porque esto no lo han explicado en la carrera de Derecho. Ayer hablé con un profesor muy importante de la carrera de Derecho. Le digo, es que ustedes no nos dieron un par de cursitos de filosofía del derecho. Pues que es muy importante que el juez o el operador legal sepa utilizar las operaciones de pensamiento y sepa en qué terreno o en qué estadio de la filosofía se encuentra. Si está desde una perspectiva de la filosofía presocrática o en la clásica o en la del medioevo o en la moderna o en la contemporánea. Porque resulta que contemporáneamente no hay filósofos, lo que hay son ideólogos de la filosofía. Y luego vamos a hablar de eso. Bueno, entonces volviendo al tema, ¿qué pasa con Hegel? Hegel no se queda en su pueblito como que se quedó Kant viviendo. No, Hegel se desplaza, mueve. Y Hegel llega y dice, no, un momento. La filosofía no es solamente que el sujeto defina el objeto. No. Es que hay un asunto que es que cuando el sujeto
define al objeto y saca un informe de esa definición, a ese informe hay que examinarlo si efectivamente siguió las operaciones de la lógica. Y por eso se llama dialéctica, lógica dialéctica, porque entonces, si es el sujeto el que define el objeto o es un sujeto atendiendo a otro sujeto, que ese es el vacilón entre Hegel y Kant, que Hegel se anima a entablar una conversación entre sujeto y sujeto, pero Kant solo hablaba de sujeto y objeto. Eso tiene operaciones de pensamiento. Lo que hace Kant es poner el objeto contra el sujeto, pero lo que hace Hegel es, no, yo soy un sujeto, yo tengo una autoconciencia, y tú que estás ahí observándome también eres otro ser. Yo no te voy a objetivizar, yo no voy a hacer de vos una cosa, voy a entenderte que eres un ser y que tienes autoconciencia como yo, y entonces viene aquí los tres movimientos de la lógica dialéctica, porque mínimo se ocupan dos dialécticas y en un diálogo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el primer movimiento, en el primer movimiento de la lógica, uno de los sujetos hace una afirmación, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, por decir algo, este estuche es de color negro, ¿ya? Ese es el primer movimiento, se llama afirmación. Como quien dice ahorita, existe el calentamiento global, ahora que hay calentólogos por el resto del mundo, por todo el mundo corriendo, y te meten la calentología y el cambio climático por todo lado, abrís La Nación, te sale un calentólogo, pones Teletica, te sale un calentólogo. Muy bien, hay alguien que anda diciendo que hay un calentamiento global y no tiene indicadores para demostrarlo, es lo peor, ¿verdad? Bueno, y si a ese calentamiento global le unís el movimiento de bioética, estamos peor. Pero bueno, son conciencias que andan afirmando que este estuche es negro o que existe un movimiento del clima. Pero llegamos a otras personas y le decimos, vean, conciencia ajena, no existe un cambio climático. Vea, conciencia ajena, lo suyo no es cambio climático, es calentología. Y entonces hay un choque entre el que hace la afirmación, la conciencia que hace la afirmación, y la mía que le dice que no. Entonces, el primer movimiento se conoce hegelianamente hablando como el en sí, y el segundo, el que niega la afirmación, se conoce con el nombre de para sí. Algunos malos interpretadores de Hegel dicen que el primer movimiento es precisamente la tesis y el segundo es la antítesis, pero así no lo habló Hegel nunca. Porque Hegel lo que hizo poner es dos conciencias, dos sujetos a opinar sobre un objeto. Ya. En cambio, Kant solamente ponía a un sujeto definiendo a un objeto. Y aquí tenemos una lógica dialéctica hegeliana que nos lleva al tercer movimiento de la operación de pensamiento. Y es el siguiente. Entonces, el primer movimiento, el en sí, dice, existe un calentamiento global. El segundo movimiento dice, no existe un calentamiento global, lo suyo es ideología de calentólogo. Entonces, un calentólogo. Y ahora, muy bien, ahora viene el en sí y el para sí juntos en el tercer movimiento, lo que Hegel llamaba la negación de la negación. Ese es otro movimiento del pensamiento. Y entonces, del en sí, hay un cambio climático, hay un calentamiento global, al que lo niega, no existe el calentamiento global, no existe el cambio climático, usted lo que está impulsando es una tesis ideológica de calentología. Tiene que surgir un tercer elemento, y ese tercer elemento se malconoce como la síntesis, pero realmente Hegel lo que quiso decir fue, el en sí guión para sí crean una nueva situación real de carácter racional. Entonces, yo les digo, usted es un calentólogo, usted me dice, no, yo soy un experto en cambio climático. Entonces, entre usted y yo, entre el que afirma y yo que le niego a usted la afirmación, tiene que venir algo que se llama la negación de la negación. Y en ese tercer movimiento es donde se desarrolla precisamente el ser humano, donde hay desarrollo del ser humano. Esto es muy sencillo de entender. Hay una montaña y llegan unos ingenieros y dicen, por aquí vamos a pasar un camino. La montaña dice, no, por aquí ustedes no pasan. El ingeniero manda la cuadrilla, manda el bulldozer, hace una trocha por el medio de la montaña y ahí está la trocha. Aún no es carretera.
¿Ya? Entonces, entre montaña, que dijo, aquí es montaña y no hay camino, y el ingeniero arquitecto que dijo, sí, aquí voy a hacer un camino, se creó un paso. Que se creó un paso y luego se asfaltó. Eso es precisamente el desarrollo. Lo que surge de confrontar dos conciencias, una definiendo un objeto de estudio, la otra negando la afirmación, y luego viene el tercer movimiento, que es la negación de la negación, o muy bien la relación del en sí guión para sí. Bueno, pero en todo esto hay algo muy importante que hay que aclarar, la gran diferencia entre Kant y Hegel. Y es que Hegel, para conservar la libertad, salió de su pueblo y caminó, arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque si yo te niego a vos, si vos sos una persona con poder en un país, en el mundo, y vos sos un calentólogo y andás vendiendo el cambio climático, no me das indicadores, pero tenés dinero para meter el tema por la radio, por la televisión, contratás a académicos en la universidad y les pagás un dinero para que hablen cambio climático, soy yo el que te niego a vos esa afirmación, el que está en riesgo. Es decir, el que hace la negación de la afirmación es el que pone su vida en riesgo y la pone desde la perspectiva social. Figúrese que hace unos años era yo profesor en la Universidad de Costa Rica y venían los exámenes de la cátedra de finanzas que había que aplicarle a los estudiantes y decía, este es un examen de cátedra. Mentira, no era un examen de cátedra, lo había hecho el coordinador de cátedra él solo y nos lo imponía como examen de cátedra. Y abajo decía, no autorizo el uso ni la reproducción de este examen. Entonces yo me preguntaba, no es examen de cátedra. Y también él mismo dice que no lo debo reproducir. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar 30 copias y aplicarle el examen a los demás? Entonces yo me iba al principio de libertad de cátedra. Y yo le mandaba a decir a él con copia al rector, vea, su examen, para empezar, no es de cátedra porque nunca nos reunió a los 16 o profesores a nivel de la Universidad de Costa Rica para elaborar el examen. Lo segundo, usted mismo dice ahí que no se puede reproducir. Y lo tercero, yo tengo libertad de cátedra. ¿Cómo la ve? Entonces yo niego una política arbitraria en una entidad académica de carácter administrativo, el movimiento de pensamiento que hace el director de la cátedra, hostigador de cátedra, diría yo en aquel momento, así se lo dije con copia al rector. Y yo puse en riesgo mi puesto, mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo soy una autoconciencia, yo le enseñé a mis alumnos, ustedes tienen conciencia, pero hagan valer ese derecho y para hacerlo valer tienen que poner en riesgo su posición económica y social en el sistema. ¿Qué pasó con eso? Obviamente lo que era lógico. Los que tenían más poder que yo dentro de la organización me dijeron, usted tiene que irse. Y yo peleé duramente hasta que me pagaron las prestaciones de ley y me echaron con prestaciones de ley. Pero el trabajillo que tenía por años con plaza interina, se fue por el tubo, se fue por el caño. Argumentaron que no ocupaban doctores como yo para llevar a cabo la nueva matriz de cursos, ¿verdad? El nuevo pensum, el nuevo sílabus, la nueva malla curricular, que son los licenciados. Y entonces, adivinen a quién contrataron. Hicieron un proceso ahí de llamar. Contrataron a mis exalumnos de otras universidades para dar los cursos que yo daba. Es que yo me muero de risa, ¿verdad? De ver la arbitrariedad en este país de Costa Rica. ¿A qué vengo yo con esto? Que Kant te enseña a ser miedoso y pendejo, a no abandonar tu posición de observador del objeto de estudio. En cambio, Hegel te dice, no, niega la conciencia ajena para que surja algo nuevo creado precisamente por la racionalidad. Por eso es que Hegel dice, todo lo real es pensable y todo lo pensable es real, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Entonces, volviendo al tema del derecho, sí, es que el juez usa la sana lógica, la sana crítica racional y la lógica. ¿Pero eso qué es? ¿De cuál lógica está hablando? Es la kantiana, es la hegeliana, es la trascendental. El operador legal se limita meramente a definir el objeto de estudio, a categorizarlo, o entra en lógica dialéctica hegeliana. Entonces este comentario lo hago porque me parece que hay mucho bateador aquí, hablando de la lógica, ya con su posición importante a nivel académico y profesional, ya colegiado, y cuando le preguntas qué es lógica no sabe nada.
Y yo insto a través de este video a que pongan las barbas en remojo. No crean que porque uno termina la carrera de Derecho está bien formado, no. Se ocupa formación en otras áreas. Se ocupa entender por qué razón, por ejemplo, en Derecho Penal, uno tiene que ser antagonista, si es defensor de la tesis del fiscal y del Ministerio Público, y romperle el tal principio de culpabilidad, o ellos tratando de romper el principio de inocencia de tu cliente. Entonces hago este comentario: que lluevan piedras, hagamos lógica dialéctica, pero tiene que negarme todo lo que he dicho y de ahí tiene que surgir algo mejor. Vamos, adelante, un gusto. Les habló el doctor Jorge Roger Méndez Benavides, ciudadano costarricense que precisamente ando negando que la Constitución del 7 de noviembre de 1949 es lo mejor que tenemos. No, señores, ahí está pobre, hay que mejorarla, hay que darle fiscalía civil y revocatoria de mandato y una serie de propuestas que he venido haciendo. Es decir, no podemos renunciar a mejorar nuestra condición de vida, y si para eso hay que arriesgar la posición que tenemos donde la tengamos, pues arriesguémosla, porque la única forma de mantener la libertad es arriesgando la vida. Buenos días.